La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Hora 25. Con Aimar Bretos. Cadena Ser. 100 años de radio. En la mesa del análisis esta noche, Daniel Bernabé, ¿cómo estás? Buenas noches. Eva Silván, buenas noches. Buenas noches, Y Aimar. Juan Manuel de Prada, muy buenas noches. Muy buenas noches. Israel le ha visto las orejas al lobo después de que anoche Biden amenazara a Netanyahu con retirarle el apoyo de Estados Unidos si no toma medidas concretas para garantizar la seguridad de los civiles y cooperantes. Israel no se puede permitir que Estados Unidos le deje de insuflar el oxígeno diplomático, económico y armamentístico que le está inyectando. Más del 70% de las armas que Israel importa proceden de Estados Unidos, más del 70%. Esta misma semana, el día en que Israel mató a los 7 cooperantes de la ONG de José Andrés, ese mismo día, Washington le estaba mandando al ejército israelí más de 2.000 bombas de pequeño y mediano diámetro. Y desde que empezó la invasión israelí, los envíos procedentes de Estados Unidos han incluido de todo, no solo bombas, que también, sino misiles, munición inteligente y drones. Israel no puede permitirse que Estados Unidos le cierre el grifo, no puede permitirse perder el respaldo diplomático, así que Netanyahu ha dado hoy 2 pasos para calmar a Biden. Por un lado, ha anunciado que permitirá que entre ayuda humanitaria a la Franja de Gaza por el norte, que es donde la hambruna es más grave ahora mismo. Y por otro lado, el gobierno israelí ha hecho públicas las supuestas conclusiones de la supuesta investigación sobre el ataque del ejército israelí que mató a los 7 voluntarios de la ONG el lunes. Israel responsabiliza de ese ataque a 2 militares concretos, un coronel y un comandante. Los suspende de sus cargos, pero ya. Ni los apresa ni toma ninguna otra medida contra ellos, a pesar de que los responsabiliza de la muerte de 3 británicos, de una australiana, de un polaco, de un estadounidense y de un palestino. A pesar de que los coches tenían clarísimamente puestos en el techo para que se viera bien por los drones, tenían muy visible el logo de la ONG. A pesar de que habían comunicado previamente el recorrido y el horario al ejército israelí, a pesar de eso, la supuesta investigación interna israelí dice que los militares no identificaron los coches como asociados de la organización y que creyeron que dentro de esos coches había gente de Hamas y que por eso dispararon. Dispararon no una vez, sino 3 veces. Primero a un coche, le dan, cuando los supervivientes de ese coche consiguen salir y meterse en el segundo coche para intentar salvar la vida, lanzan otra bomba sobre el segundo coche, y cuando un tercer coche de la organización se acerca para intentar salvar a sus compañeros, el ejército bombardea ese tercer coche. Por lo tanto, 7 muertos, Israel dice que todo es un error, cesa a 2 militares, eso por un lado. Y por el otro, anuncia, como decimos, que permitirá la entrada de ayuda humanitaria, como si no llevara meses usando el hambre como arma de guerra. Este fin de semana, el domingo, se cumple medio año del inicio de la masacre en Gaza. Nicolás Castellano. Medio año ya de asesinatos diarios en la Franja de Gaza, también no solo con las bombas, con el hambre. Por eso, el secretario general de Naciones Unidas ha elevado hoy el tono. 6 meses después, estamos al borde de la muerte masiva por inanición, de la conflagración visceral y en una pérdida total de la fe en las normas y estándares globales. Es hora de retirarse del abismo, de silenciar las armas, de aliviar el sufrimiento horrible y detener la posible hambruna. Guterres ha sido coherente desde el inicio de esta crisis, no así Estados Unidos, que ahora con Blinken vuelve a dudar de las investigaciones que el ejército israelí ha puesto en marcha para investigar la muerte de los 7 cooperantes de la ONG de José Andrés. Blinken asegura que Estados Unidos investigará de manera independiente lo sucedido porque no se acaba de fiar de la versión que ha dado el ejército de Israel, que es la de siempre, considerar que dentro del convoy de la ONG del jefe español iban supuestos terroristas de Hamas y que por eso los bombardearon porque supuestamente iban armados. 6 meses después, más de 33.000 muertos, la crisis sigue rodeando también al gobierno de Netanyahu, que después de esta cesión a las presiones de Biden está también seriamente cuestionado por sus socios más radicales. Por lo tanto, Israel deja caer a un par de militares de nivel medio, punto, como si los bombardeos salvajes contra civiles cooperantes no fueran un patrón. Estamos hablando de un ejército que llegó a matar a 3 rehenes israelíes que ondeaban banderas blancas. Y ahora matan a 7 cooperantes occidentales, dicen que fue un error y apartan de las filas a 2 mandos intermedios. Hemos escuchado al ministro israelí de Seguridad, el ultraderechista Itamar Ben-Gvir,
decir que la suspensión de estos dos oficiales es un abandono de combatientes, es un grave error que transmite debilidad. Claro, uno escucha eso y dice, joder, pero es más triste pensar que ayer mismo desde España Aznar estaba también hablando poco más o menos en esos términos de debilidad, de fortaleza, de misión a completar en Gaza por el bien del mundo. Esa operación tiene que ser terminada por el bien de todos, porque si no, se sabrá quién marca la ley, quién será los poderes dominantes en el futuro en Oriente Medio. Imaginen ustedes que los israelíes se tienen que retirar. ¿Quién ha ganado en Oriente Medio? ¿Quién marca las líneas en Oriente Medio? ¿Qué pueden pensar los aliados? ¿Qué puede pensar Hezbollah o los hutíes en Yemen o los otros, o los iraníes o los libaneses o los sirios? ¿Quién puede pensar que marca? ¿Quién marca las normas? ¿Jamás? Juan Manuel de Prada. Bueno, yo ante todo creo que a los bien pagados no hay que darles micrófono y no hay que darles momentos de radio, ¿no? Vamos a ver, desde luego, pues oye, es estupendo que gracias, bueno, es triste, ¿no?, que estos cooperantes hayan muerto, asesinados, pero al mismo tiempo pues nos podemos congratular porque su muerte es fecunda en el sentido en que ha removido algo, ¿no? Pero no debemos olvidar que antes que estos cooperantes otros muchos han muerto, no debemos olvidar que han sido bombardeadas muchas personas indefensas, muchos civiles indefensos, miles de civiles indefensos, han sido bombardeados hasta hospitales, también con la excusa de que cobijaban a miembros de Hamás o que guardaban armas, en fin, excusas rocambolescas. Y la realidad es que todo no deja de ser algo retórico. Es decir, creo que la reconvención de Estados Unidos es retórica y creo naturalmente que las medidas que se adoptan son completamente retóricas. Entonces, en este sentido, creo que ahora es más necesario que nunca, ¿no?, precisamente la presión internacional. Repito, aunque creo que la excusa no deja de ser, en fin, pues sí, este cocinero es un hombre que previamente ha mostrado tanta adhesión, ¿no?, a las acciones primero de Israel, la respuesta que Israel tiene tras el ataque de Hamás, y en general a la política exterior americana, que claro, si también a sus empleados se les masacra, pues Estados Unidos tiene que hacer un pequeño aspaviento, ¿eh? Pero yo creo que precisamente en este momento la acción de la comunidad internacional tiene que ser más fuerte, A mí discursos como este de Aznar, la verdad es que me parecen insoportables, ¿no? De verdad el señor Aznar cree que por dejar de matar a miles de civiles indefensos, de repente en Oriente Medio quienes van a mandar van a ser los malvados terroristas de Hamás. En fin, son cosas monstruosas, ¿no? Entonces sí, creo que el mensaje que hemos escuchado también del presidente de Naciones Unidas, creo que es un mensaje... hay que decir que sus mensajes han sido siempre loables, pero también hay que decir que siempre se han quedado en agua de borrajas, ¿no? Y en este sentido tenemos que hacer también una reflexión, creo que es importante, ¿no? Hasta qué punto los organismos internacionales que velan por la paz y por el concierto y la concordia entre las naciones son eficaces. Porque claro, mientras haya unos miembros VIP que tienen derecho de veto y que pueden hacer lo que les dé la gana y que protegen a naciones que están cometiendo auténticos crímenes contra la humanidad, fundándose en un orden mundial, hijo de una guerra de 80 años atrás, pues claro, esto... O sea, que los motivos para la reflexión son muchos. A mí, sinceramente, todo me parece retórico hasta el momento, más allá de que sea muy vistoso y más allá de que los medios lo acojan con esperanza y más allá de que en sí mismo es un gesto esperanzador, es verdad, pero retórico. Sobre las palabras de Aznar que escuchábamos, esas declaraciones de ayer tenían una segunda parte, que es cuando ponía en duda la intención del gobierno español de reconocer el Estado palestino. Pero ¿a qué está usted está refiriendo? Usted me dice que las Naciones Unidas reconozcan el Estado palestino, pero ¿a qué Estado se refiere? Pues eso no existe. Entonces, reconocer lo que no existe es absurdo. Le ha contestado esta noche en un mitin en Euskadi el expresidente Zapatero. Aznar, lo visteis ayer, ¿no? ¿Cómo salió ahí?
Sí, yo quiero decir algo de eso en primer lugar. Quiero decir que Palestina se merece un Estado para ganar la paz. Habían reconocido siempre el Estado palestino. Por cierto, a ver Feijóo qué dice. Habían, en su momento, habían reconocido el Estado. Y ahora ya Aznar dice que no. Y si lo dice Aznar, ya salieron hoy todos ahí, visteis a Moreno Bonilla, Ayuso. ¡Ay! Que no sé qué decir en un tema como este, que es el gran debate en el mundo. Feijóo, por cierto, ha evitado tomar posición sobre este asunto, ha eludido el tema en su intervención esta tarde en Vitoria. Eva Silva, tu análisis. Bueno, yo hay una cosa con la que sí que estoy de acuerdo con Aznar, que es con el sentido, con la estructura de la frase, pero con el sentido último. Es decir, esta operación tiene que terminar por el bien de todos, pero sobre todo tiene que terminar por el bien de la población de Gaza, la operación que está llevando a cabo el ejército genocida de Netanyahu, ¿no? Hay momentos en la historia que sirven como grietas, ¿no? Como decía Leonard Cohen, por donde entra la luz. Y es terrible que tengan que morir trabajadores humanitarios, primero porque hay 7 personas que han perdido la vida y segundo porque este tipo de ataques a las organizaciones humanitarias tiene un doble objetivo: impedir que la ayuda llegue y evitar y coaccionar, ¿no? Y imponer miedo para que otros personal humanitario se anime a seguir prestando esta asistencia que la población de Gaza necesita o seguirá muriendo víctima de las bombas, de la violencia y de la hambruna, que es el siguiente estadio en el que estamos. Pero es verdad que no todas las muertes son iguales, desafortunadamente, desgraciadamente. Ya han muerto bastantes trabajadores de UNRWA, de la Agencia de Naciones Unidas para la Asistencia al Pueblo Palestino. Han muerto casi todos ellos gazatíes o palestinos. Han muerto otros trabajadores y trabajadoras humanitarias de otras organizaciones, pero es verdad que no todos los muertos son iguales y no es lo mismo pertenecer a la organización humanitaria que proporciona comida de José Andrés, ¿no? Por la relevancia, la notoriedad y la influencia que puede tener, y porque además José Andrés fue muy crítico en su momento cuando Yone Belarra fue especialmente crítico con Yone Belarra. Recuerdo cuando se empezó a cuestionar desde el inicio, tras los atentados de Hamás, desde Podemos empezó a cuestionar el uso exagerado de la fuerza por parte del ejército israelí, y José Andrés fue especialmente crítico y duro y peyorativo incluso, ¿no? hacia Yone Belarra, diciendo que su comportamiento venía a ser como infantil, ¿no? y niñata o algo por el estilo. No recuerdo la literalidad de las palabras, pero sí el fondo del mensaje, ¿no? Se posicionó muy claramente al principio del lado de Israel, de Netanyahu y de su actitud, ¿no? Y ver cómo ha cambiado su posición paulatinamente según han ido transcurriendo, se ha ido agudizando la intensidad de la violencia del ejército israelí, denota que hay una parte de la sociedad estadounidense, de la sociedad occidental, que cada vez entiende menos qué es lo que está pasando, ¿no? Y cada vez entiende menos la inacción del gobierno estadounidense. Dabais una cifra: el 70% de las armas que importa israelí provienen de Estados Unidos. El negocio de la guerra es así, o sea, se mueve porque existen guerras. Yo soy un poco escéptica también, como José Manuel de Prada, en el sentido de que es verdad que no es lo mismo, no todos los muertos son iguales, pero cuando hay tanto negocio de por medio y cuando el pobre es tan pobre y es una franja tan pequeña en una parte del territorio que nos queda lejos, pues soy un poco escéptica que la capacidad que tenga de influir José Andrés sea tan grande. Y sobre todo, por un último detalle que no es menor, que hay elecciones en Estados Unidos en el mes de noviembre y el Partido Demócrata se juega muchísimo, y el lobby judío en Estados Unidos no es ninguna broma, ¿no? Entonces, porque, como decía José Manuel de Prada, la comunidad internacional se está mostrando enormemente ineficaz. Los organismos multilaterales, Naciones Unidas, Guterres ha sido la persona más clara, más
humanitaria, más sensible y más emocionalmente impactada. O sea, cuando le escuchamos hablar, le escuchamos realmente conmocionado por lo que está sucediendo, como nos pasa a todos, ¿no? Y conmocionado ante su propia impotencia, ¿no? De no poder hacer nada. Entonces, es verdad que el sistema de Naciones Unidas se creó en un periodo de entreguerras para, digamos, garantizar la cooperación internacional y la cooperación entre gobiernos, y se está volviendo enormemente eficaz. Entonces, bueno, vamos a ver hasta dónde llega la capacidad de presión. Yo soy un poco pesimista. He trabajado en contextos humanitarios, sé lo enorme complejo que es, y sé que la geopolítica muchas veces está por encima de las personas y de los intereses, ¿no? Pues bueno, yo creo que mis compañeros lo han explicado bastante bien, ambas visiones. Yo en esto realmente lo que tengo que aportar es, fíjate, una sensación, un sentimiento de abatimiento, porque, bueno, pues cuando todo esto empezó hace ya medio año, el ataque de Hamás nos creó una estupefacción enorme. Las primeras semanas de la intervención militar de Israel sobre Gaza, pues nos causaron el horror, porque vimos que esto era más allá de una intervención militar. Esto no era una guerra, esto no era un conflicto bélico convencional, sino que lo que iba a haber es, bueno, pues una masacre, es una operación militar destinada a provocar el desplazamiento de millones de personas y la destrucción de todo lo que es el territorio de Gaza, pues con unas consecuencias luego políticas de anexionarse ese territorio y hacer desaparecer lo poco que quedaba ya de Palestina, ¿no? La situación es que cuando hemos ido viendo la cifra de asesinados en este genocidio, es muy difícil asumir exactamente, colocar qué significan pues más de 35.000 muertos en 6 meses, con el 70% de las víctimas siendo niños y mujeres. Y de repente sucede el asesinato de estos cooperantes y parece que ese abatimiento que venía de la impotencia pues se nos remueve, y nos sentimos además conmocionados, pero de una manera incómoda, porque nos damos cuenta que es que habíamos dejado de mirar hacia Gaza, por una sensación de impotencia, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Que estos cambios de posición que señalaba muy bien Eva, por ejemplo en José Andrés, o yo creo que en otra mucha gente, yo creo que hay una cuestión detrás que demuestra cómo las categorías políticas del siglo XX han cambiado. Estados Unidos tenía un aliado en la región que era Israel, un aliado no desde siempre, sino un aliado quizás probablemente por oposición a diferentes estados árabes que en los años 70, 60 eran aliados de la Unión Soviética. Y bueno, pues aquel aliado es una sociedad que ha enfermado, que se ha degradado y que se ha convertido en una sociedad terriblemente militarista, nacionalista, y donde la ultraderecha tiene una fuerza, es una apisonadora, ¿no? La situación es que es un país que se ha vuelto incontrolable. Estados Unidos ahora mismo tiene un aliado en la región, que era su aliado histórico natural, que se ha vuelto incontrolable y que está haciendo algo que probablemente ellos mismos no tienen la capacidad ya de pararles, o si la tienen, están en un momento donde evidentemente lo que se contempla es algo que es injustificable bajo ninguna cuestión. Yo sí creo que son controlables. Sí, pero vamos a ver, si Estados Unidos le deja las cosas claras a Netanyahu tiene que obedecer a Estados Unidos. Pero esto no hubiera pasado en el Israel. Lo que quiero decir es que esto no hubiera pasado con el Israel hace 30 años. No lo sé, o hace 40. No lo sé. Sí, no, sin duda. Israel tenía unas líneas, desbocados. Era un país siempre duro, pero están desbocados. Están desbocados. Es más, es curioso, ¿no? Porque la lucha contra el llamado terrorismo, aunque nada tiene que ver el atentado que sufrieron los Estados Unidos en las Torres Gemelas con lo que hizo Hamás, ¿no? Porque Estados Unidos fue una agresión a una nación externa, mientras que el ataque de Hamás es el ataque, se puede llamar crimen de guerra, pero es un ataque contra un ocupante. También eso hay que señalar la diferencia. Pero vamos, contra supuestos ataques terroristas ya sabemos lo que hizo Estados Unidos y ya sabemos el fracaso calamitoso que eso fue. Y claro, que Estados Unidos ampare respuestas a ataques presuntamente terroristas de esta manera es lamentable. Hay que hacer énfasis también en lo de Aznar, ¿no? Porque, eso es una fábrica de quitarle votos a la derecha. ¿Tú crees? Hombre, claro, por favor, Aimar, vamos a pensar que toda la gente de derechas disfruta con las masacres y le parecen bien las masacres. No. Entonces, claro, hay mucha gente que cuando escucha declaraciones como las del señor Aznar dice, es que yo a estos tíos no les puedo votar. Entonces, hombre, a mí me gustaría que el señor Feijóo marcara distancias con estas animaladas. La verdad, me gustaría.
Porque, repito, creo que entre sus votantes, hay muchas personas que no... Si yo soy de derecha, yo soy conservador, yo tengo que apoyar estas bestialidades, ¿no? No, de hecho todo esto viene precisamente de un momento como la guerra de Irak, por ejemplo, donde las leyes internacionales acabaron siendo destruidas. Si al final todo lo que no es biografía es plagio, le está justificando su propia biografía, por supuesto. Y por otro lado hay que tener en cuenta que existe ya un fenómeno que es difícilmente justificable, decía, con el sentido de parar a Israel, de hacerle frente de alguna forma, de ponerle límites que no comprendemos como ciudadanos. Yo por lo menos no comprendo, que es cómo es posible que a Rusia se le hayan puesto unas sanciones económicas durísimas y a Israel no se le pongan. ¿Cuál es la diferencia exactamente? ¿Por qué la comunidad internacional que ha actuado en un caso no actúa en otro? Es una pregunta que difícilmente cualquiera de los gobernantes ahora mismo de la Unión Europea o de Estados Unidos nos puede responder. Y claro, como ciudadanos, pues ahí es a lo que voy, no es una situación de abatimiento por impotencia. Bueno, el hecho de que Feijóo no haya querido posicionarse o comentar las palabras de Aznar, yo creo que ya es una posición o un comentario, ¿no? O sea, el no referirse a ello significa incomodidad o es consciente de que es un jardín en el que cuanto menos no se puede meter, porque es verdad, o sea, ahora mismo hay un nivel de sensibilidad y de concienciación y de pesar ante lo que está sucediendo y de impotencia, ¿no? Porque esto sí que es muy llamativo con respecto a otros momentos, ¿no?, en los que hemos vivido situaciones, o sea, desde la aparición de un pequeño migrante sirio en las costas del Mediterráneo que despertó una oleada de indignación y de movilización, incluso para acudir allí y asistir a las personas refugiadas que llegaban a Lesbos, y ahora mismo la sociedad parece paralizada, o sea, absolutamente impotente ante lo que estamos viviendo como una auténtica masacre y exterminio de una sociedad, ¿no? Déjame escuchar, Silván, lo que sí ha dicho Feijóo. Feijóo, hemos dicho que ha evitado el tema Palestina en su mitin en Vitoria, pero ha dejado un mensaje, vengo ya a la política nacional, puramente nacional, y a la campaña vasca, que hoy ha celebrado su primer día. Feijóo ha dejado un mensaje en su mitin en Vitoria que no va a gustar mucho al PNV. Es un partido al que el PP intenta cortejar siempre. De hecho, desde que Feijóo llegó al liderazgo del Partido Popular, ha intentado reconducir con mayor o menor acierto sus relaciones con el PP, con el PNV, con Ortúzar. Bueno, pues hoy se ha ido a Vitoria y ha dejado esto. El único proyecto común del PNV y Bildu es avanzar en un proceso a la vasca que los vascos son muy inteligentes y no les interesa. Han visto el nivel de deterioro de la sociedad catalana, que no les interesa copiar lo que no funciona. Y por eso, queridos amigos, no vayamos a dividir la sociedad vasca, que ya hemos pasado años muy malos. No vayamos a debilitar las instituciones vascas, que son instituciones que han tenido un gran prestigio. Y no vayamos a traer a Euskadi a un camino sin retorno, porque lamentablemente esos caminos no llevan a ninguna parte. A ver, Eva Silván, politóloga vasca, ¿este mensaje le funciona al PP? ¿Le puede funcionar al PP en campaña? Lo está intentando, o sea, está intentando, porque lo que es evidente es que el PNV ha sufrido un desgaste en esta, bueno, no sabemos si el desgaste inicia directamente en esta legislatura con la pandemia o ya venía de antes. Yo creo que ya venía de antes, lo que pasa es que las últimas elecciones al Parlamento Vasco fueron en 2020, en plena pandemia, hubo una abstención brutal del 49%, y ahí no nos permitió ver la victoria del PNV. Eran unos datos muy difíciles de comparar con otras elecciones, y ya venían pasando cosas en Euskadi que denotaban un desgaste, ¿no? Entonces, el PP lo que está intentando en esta campaña electoral con su candidato Javier de Andrés, otro Andrés, es desgastar al PNV más, es decir, hacer ver, o sea, arrinconar al PNV, le está intentando meter en ese saco de la plurinacionalidad, ¿no?, de los aliados de Pedro Sánchez, en el que están el Partido Nacionalista Vasco, están EH Bildu, y intenta hacer ahí un río revuelto y ganar ellos, ¿no? Lo que pasa que ese mensaje que en Euskadi no cala, es decir, que hay un desgaste del PNV en la gestión es indudable, que hay un cambio social en la sociedad vasca en cuanto a la percepción que se tiene de EH Bildu y hasta el cambio de estrategia que ha hecho, es indudable. Esta noche, Ochandiano, el candidato de Bildu al Lehendakari, ha dicho la gente nos percibe ya como una fuerza de gobierno.
¿Esto es así? Sí. O sea, está más cerca cada vez de que eso pueda ser posible, en el sentido en el que está creciendo, es el partido que más está creciendo en cuanto a porcentaje de votos. O sea, puede conseguir 8 parlamentarios más. Las mejores encuestas le dan 10 parlamentarios más de los que ha tenido. Seguramente no lleguen a tanto, ¿no? Pero decía Aimar que sí que me parece importante, porque la sociedad vasca no entra, o sea, no compra ese marco de que el PNV y H. Bildu son lo mismo, ¿no? O sea, son realidades muy distintas. Igual que cuando el Partido Popular intenta hacer ver que el Partido Nacionalista Vasco vira tanto hacia la izquierda que puede parecer un partido comunista. Vamos a ver, o sea, no, el Partido Nacionalista Vasco tiene vinculaciones muy orgánicas con el sistema económico, con el sistema empresarial. Es un partido donde habitan 2 almas, la liberal conservadora con una más humanista o socialdemócrata. Es verdad que ahora mismo el Partido Nacionalista Vasco se encuentra en una posición incómoda en Madrid y aquí en Euskadi, porque está sufriendo desgaste, porque tiene 80.000 votantes de las últimas elecciones municipales, las generales, que se están quedando en casa. Pero digamos, intentar arrinconar tanto al Partido Nacionalista Vasco por parte del PP, yo creo que no le va a funcionar. El Partido Popular sí que le puede funcionar el colocarse en la centralidad, el recuperar la agenda vasca, porque las elecciones en Euskadi van de agenda política vasca, no van de independencia, ni de procés, incluso ni de autogobierno. Me parece que no se va a hablar, se va a hablar de pura gestión. Hay algo que dijo el otro día el candidato del PP, que es que el PNV antes gobierna con Bildu que perder el gobierno. ¿Tú esa opción la ves factible? La de un gobierno de coalición entre abertzales, los moderados del PNV y la izquierda abertzale de Bildu. Exacto, de Sortu, de Aralar, de Euskal Kartasuna, de Alternativa. No, lo que sí que hay un escenario que se está empezando a hablar, pero que habrá que ver. Es la posibilidad, y quien lo ha dicho, además lo dijo Javier, creo que lo dijo Javier de Andrés el otro día en algún meeting, que el Partido Nacionalista Vasco pueda aprobar la opción de gobernar en solitario. Y ir, digamos, sin el Partido Socialista de Euskadi, y que pueda ir buscando apoyos en función del eje. Euskadi hay que analizarlo desde el doble eje, el eje ideológico, derecha-izquierda, y el eje identitario, nacionalista, ¿no? Independentista o español, y ahí donde se ubica cada uno, ¿no? Y entonces sí que se está empezando a hablar de esa posibilidad. Es complicado, o sea, porque hay muchos vínculos y muchos acuerdos entre el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista de Euskadi, Vitoria, la alcaldía, la Diputación de Guipúzcoa, Eudel, el gobierno en Madrid de Pedro Sánchez. Yo creo que todavía no estamos en ese estadio, pero hay que ver cuáles son los resultados. O sea, hay que ver si el Partido Nacionalista Vasco consigue por lo menos ser la fuerza más votada, que eso sería el escenario que es raro que no se cumpla, porque sabemos que Vizcaya es su feudo y tiene tanta población como Guipúzcoa y Álava juntas, ¿no? Entonces, si gana en Vizcaya con una distancia suficiente, pues será la fuerza más votada, pero eso no se va a traducir necesariamente en la fuerza que tenga más parlamentarios. ¿Y el Partido Socialista de Euskadi cómo sale? Y el Partido Socialista de Euskadi pues sale con un eslogan un poco ambiguo, porque habla de cambiar el guión, pero claro, cambiar el guión, ellos se han comprometido, Eneco Andueza está siendo claro en eso, está diciendo que ellos no van a gobernar con EH Bildu. Se entiende, porque la sociedad vasca es verdad que ha evolucionado muy rápido, ¿no? O sea, había una necesidad yo mañana escribo un artículo que digo que Íñigo Urkullu creo que supo leer el tiempo en el que llegó al Lehendakaritza y Euskadi necesitaba echarse a dormir después de los años del terrorismo, y lo que pasa es que cuando la sociedad vasca se ha despertado ha cambiado, ¿no? Y Urkullu ni la ha comprendido, ni el Partido Nacionalista Vasco está desconcertado. Pero el Partido Socialista tiene un votante todavía que tiene memoria, que ha vivido el terrorismo, que no entendería, rechaza absolutamente los datos que hay, rechaza absolutamente una coalición, o sea, un apoyo a EH Bildu. Se dará con el tiempo, seguramente, pero no ahora, no en esta legislatura. Entonces, el EH Bildu se encuentra ante la situación de que es el partido que más va a crecer, va a ver si consigue seguir creciendo, que hay que ver si está llegando a su tope o no. Puede ser el partido que más parlamentarios tenga. Habrá que ver si es el partido que tiene más votos, que esto está por ver. Yo soy más escéptica en ese punto, pero no tiene socio.
con quién gobernar. Entonces, lo más probable es que se repita el gobierno de coalición. Habrá que ver si es en mayoría absoluta, en minoría, o si el Partido Nacionalista Vasco se anima a estas teorías que están apareciendo ahora, pero ya sabemos que en campaña ahora estamos abiertos a cualquier tipo de especulación y posibilidad. ¿Y a la izquierda del PSOE hay espacio para alguien o Bildu lo traga todo ahí? Pues, estoy hablando del Carrequín Podemos, estoy hablando de Sumar. Yo creo que esa foto hasta la noche electoral no la vamos a tener clara. No vamos a saber exactamente qué va a pasar ahí, porque lo que te dicen las empresas que están haciendo las encuestas es que la gente está muy confundida, o sea, que le llaman por teléfono y tiene un lío. Básicamente hay un cacao. Que no saben quién se presenta, quién no. O sea, pero Yolanda Díaz, ¿de quién es? Pablo Iglesias, Miren Gorrotxategi, esto es Sumar, esto es Podemos, o eres militante o realmente la gente se ha desconectado, se ha perdido. Es verdad que... Por cierto, Yolanda Díaz va a tener un perfil muy bajo en campaña, por lo que nos han dicho, va a ir 2 veces a Euskadi. Después del batacazo de las gallegas, el horizonte en las vascas tampoco es excesivamente mejor y no se puede decir que vaya a echar el resto, Yolanda Díaz, yendo 2 veces en campaña. No, porque es un partido que es muy nuevo, o sea, es que aparece ahora para las elecciones, surge de aquellos, de la gente que salió de la última fractura en las últimas elecciones al Parlamento Vasco. El espacio del Carrequín Podemos en 2016 tuvo 11 parlamentarios, en 2020 tuvo 6 y ahora pues se debate entre tener 1, 3 o ninguno. Entonces va a ser una noche electoral para ellos y para ellas muy, muy complicada y puede pasar de todo, puede desaparecer. Es verdad que es probable que un parlamentario de alguno de los 2 partidos saque, porque en Álava, bueno, pues con 5, en función de la participación puedes sacar, pero si EH Bildu se muestra fuerte y empieza a entrar en el marco del voto útil de la izquierda por ahí, es un espacio que va a sufrir muchísimo hasta la noche electoral, porque no se va a poder medir realmente ahí qué es lo que hay, porque está todo dentro del margen de error. Necesitan un 3%, no es como en Galicia, que necesitaban un 5% psicológicamente y realmente es más sencillo, pero realmente EH Bildu ha capitalizado muchísimo ese espacio, porque además es que no está hablando de independencia, está hablando de agenda política, y todo ese camino se lo abrió, se lo enseñó el Carrequín Podemos y ahora Sumar, y lo tienen realmente complicado, con lo cual para Yolanda Díaz y el proyecto Sumar, ayer estuvo aquí Irene Montero y bueno, pues están intentándolo, ¿no? Pero Bernabé, claro. Tu perspectiva de las vascas. No, primero las contemplo con una cierta envidia. O sea, unas elecciones en este país en las que la gestión vaya a ser el tema de campaña por encima de las narrativas alucinadas. O sea, pues me parece ya algo a celebrar. O sea, en fin, aplauso por esa parte. Luego, por otro lado, a mí me parece muy interesante el factor de EH Bildu, ¿no? Es decir, la lectura de nosotros somos esto, somos un partido que siempre hemos defendido la independencia, pero sabemos que la sociedad vasca probablemente, mayoritariamente, no está en este camino. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Seguimos apostando por nuestra línea o actuamos políticamente en el sentido de intentar adaptarnos a la sociedad, mantener nuestras ideas, pero aplicar una nueva línea, darle importancia a nuestro lado social, la línea ideológica de izquierdas, y por otro lado, en esta carrera de fondo, que esto no ha sucedido, no es simplemente una actitud de campaña, es que esto lo llevamos viendo de EH Bildu desde la pasada legislatura en el Parlamento Nacional, el mostrarse en esta carrera de fondo como un actor confiable institucional, que es lo que les ha valido su actitud en Madrid. De repente cambian la percepción que tienen de ellos, pues sobre todo gente joven en el País Vasco, que el conflicto del terrorismo no lo vivieron tan de cerca, y pueden comerse no solamente a la parte de su izquierda, que en la ola, digamos, de las movilizaciones de la pasada década llegó a ser una fuerza importante en el Parlamento Vasco, sino que además ya directamente amenazan a la hegemonía del PNV. Y esto al final nos tiene que hablar de las sensaciones sociales o cómo las bases sociales de un territorio cambian, ¿no? Y al final exactamente es de lo que estamos hablando, ¿no? El PNV es un partido que siempre había dominado Euskadi porque entendía bien esa sociedad y porque reflejaba diferentes componentes de la misma. Por un lado la burguesía industrial, por otro lado digamos un sentimiento nacionalista de defensa de una serie de valores, y eso ha cambiado. Es decir, ahora mismo es un partido que sigue defendiendo parecido, pero la sociedad vasca, está mutando, está transformándose y por tanto puede tener dificultades en ese sentido. Prada. Bueno, vamos a ver, yo creo que todo está vendido, el pescado está vendido. Yo creo que el PNV, independientemente de que sea la fuerza más votada o no, va a gobernar con el apoyo del Partido Socialista.
Evidentemente, si Bildu es la fuerza más votada, pues el apoyo del Partido Socialista será un apoyo más complejo, ¿no? Porque Bildu tendrá mucha fuerza desde una posición en donde va a tener esa pálida legitimidad de ser la formación más votada. Pero yo creo que eso está decidido, y además creo que está decidido desde la investidura de Sánchez. Y creo además que determinados pactos municipales, como el Ayuntamiento de Pamplona, de alguna manera fueron una contraprestación, ¿no?, a algo que yo creo que ya está decidido. Creo que el Partido Nacionalista Vasco es un partido que va a acusar el desgaste de tantos años de gobierno, porque efectivamente la sociedad vasca ha cambiado mucho, pero esos cambios no todos han sido para bien, ¿eh? La sociedad vasca es una sociedad que ha perdido esa pujanza industrial a la que se refería Bernabé, es una sociedad en donde el sector servicios ya lo acapara todo, y hay mucha gente que a lo mejor está descontenta, ¿no?, por el nuevo destino, ¿no?, que estas transformaciones sociales le asignan. Entonces yo creo que el PNV puede perder fuelle. En la locución que hemos escuchado de Feijóo a mí no me parece equivocada. Es decir, yo creo que Feijóo, más allá, no creo que de sus palabras se pueda deducir que PNV y Bildu defienden lo mismo, pero sí que tienen un horizonte de independencia, ¿no?, para Euskal Herria. Entonces, de alguna manera él tiene que tratar de pescar en el caladero de una derecha nacionalista hasta cierto punto, pero en donde el factor conservador prime sobre las veleidades independientes. Yo creo que su mensaje no es equivocado. Otra cosa es que ese mensaje tenga la posibilidad de ampliar mucho a su número de votantes, ¿no? Sí que es verdad que hay un votante del Partido Nacionalista Vasco, conservador, liberal, que no entiende determinadas alianzas o apoyos del Partido Nacionalista Vasco a políticas en Madrid, ¿no? Y claro, que siente que el partido se está liando demasiado. Yo ahí creo, ¿no?, que Feijóo actúa bien, ¿eh? Sí, ese electorado está en Álava, está en Bilbao, en zonas que todos podemos conocer bien, ¿no?, del centro de Bilbao, y ahí hay un electorado que sí, o sea, cuán numeroso es, no se observa gran movimiento. O sea, el Partido Popular ahora mismo está creciendo en Álava y está creciendo tampoco muy fuerte. O sea, yo pensaba que todavía queda toda la campaña electoral y queda que la gente se conecte más con la actividad de los partidos. Pero luego también hay un término, o sea, hay una cuestión que utilizó Otegi, que me parece interesante traerosla aquí, que es están utilizando el término de paciencia estratégica. EH Bildu es un partido que no tiene prisa ahora mismo, porque porque decía Otegi también en una entrevista, nosotros no tenemos cargos políticos en instituciones, es decir, digamos que tenemos una militancia que va creciendo, estamos en un proceso de cambio, transformación. El liderazgo que se ha puesto encima de la mesa se tiene que consolidar. O sea, ahora mismo los líderes de los dos partidos nacionalistas, Ortuzar y Otegi, siguen siendo los líderes de los partidos, por mucho que haya habido un cambio en los candidatos al Endacari. Oye, Silván, tengo 30 segundos, pero el otro día me decía una persona que sabe de números y de leer encuestas y con mucho olfato político, que al PNV le vendría muy bien que el Athletic mañana ganara la final de la Copa. Yo creo que a las elecciones en general les vendría bien, porque la gente se va a poner contenta y se va a animar. Esto yo ya no sé decirte. O sea, no creo que al PNV solo, ¿no? Bueno, el aficionado del Atlético de Bilbao es de todos los partidos. Es verdad que los vizcaínos son mayoritariamente el PNV. Yo soy del Atlético de Bilbao y no soy del PNV. Me llevaría una gran alegría. Claro. Seguimos en Hora 25. Hoy el gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha dado un paso que desactiva a futuro cualquier intención que puedan tener de volver a decirnos que lo del novio de la presidenta es un asunto personal. Hoy el gobierno de Ayuso se ha volcado en la defensa de los intereses del novio de Ayuso, supuesto defraudador fiscal que confesó sus delitos a través de su abogado. El jefe de prensa de Ayuso, cargo público, ha enviado a los periodistas una denuncia de los abogados del novio sobre un supuesto ciberataque a los abogados del novio, y en los metadatos de esa denuncia distribuida por la Comunidad de Madrid, ¿quién figura en esos metadatos como la última persona que guardó el documento? Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Mucho sueldo público, trabajando a pleno rendimiento para proteger a un supuesto particular. El supuesto particular es lo que nos decían hasta ayer, que era el novio de Ayuso.
un particular sin relación con la Comunidad de Madrid. Y hoy, mucho cargo público, mucho sueldo público, dedicando sus esfuerzos a defender los intereses del novio de Ayuso. Radio Madrid, Roberto Torija. Ayuso pone toda la maquinaria institucional de la Comunidad de Madrid a defender los intereses de su pareja. Primero fue la reunión del secretario general del PP madrileño con Alberto González y ahora esto, cargos públicos de la comunidad al servicio de un defraudador fiscal confeso. Ayuso cambia el discurso que hasta ahora circunscribía los problemas de su pareja a un asunto particular. Ahora lo convierte en la defensa, según dice, del Estado de Derecho. Sin embargo, sí que puedo mostrar mi preocupación. Y lo puede hacer mi gobierno, todos los gobiernos, todas las administraciones y cualquier ciudadano. Porque se supone que el Estado está para proteger a todos y a cada uno de los ciudadanos. Y creo que está ocurriendo aquí todo lo contrario. Por tanto, no se trata de un particular, sino se trata del Estado de Derecho. Los abogados de Alberto González han denunciado hoy un supuesto ciberataque para hacerse con sus correos electrónicos. Información difundida a medios conservadores por José Luis Carreras, que es el jefe de prensa de Ayuso, que ha incluido en su mensaje la denuncia. Esta venía en un documento de Word, modificado por última vez por Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Ayuso, que reaparece después de difundir bulos sobre varios periodistas. No está mal esto de los servicios de prensa de la Comunidad de Madrid, pagados por todos, ejerciendo como gabinete de comunicación de un bufete privado de abogados, de un ciudadano particular. Igual las asociaciones de prensa tienen algo que decir acerca de este funcionamiento de los servicios de prensa. Tú has elaborado una reflexión, Bernabé, sobre el sentimiento de impunidad. Sí, sin duda, porque estamos viendo cómo la Comunidad de Madrid ha salido ya hoy en tromba a defender a este ciudadano particular, porque sencillamente lo que ocurre es que lo que nos habían contado desde el principio ya no se mantiene desde hace semanas. El hecho de que era alguien que, que había cometido unas irregularidades antes de estar con la presidenta, y fíjate tú como este señor hubiera entrado a robar unos bollicaos hace unos años y después Ayuso hubiera aparecido en su vida. Claro, qué injusticia, ¿no? Esto no ha sucedido así. Esto no ha sucedido así y nos marca además algo que está sucediendo en la Comunidad de Madrid, que fundamentalmente este caso es un torpedo a la línea de flotación de las políticas privatizadoras sanitarias en esta comunidad. Y esto es por lo que creo que fundamentalmente hay mucho miedo en Sol ahora mismo. Ayuso no es cualquiera en España. Ayuso es la líder indiscutible del ala más reaccionaria del PP. Y lo han conseguido llevando a esta señora a polémica semanal desde hace 5 años. Es alguien que evidentemente tiene muchos focos sobre ella. Y resulta que tiene tantos focos sobre ti, te permites vivir en un dúplex pagado después, con dinero después de estafar a Hacienda 350.000 euros. Te permites además que ese dinero haya venido de unas comisiones con el chalaneo de las mascarillas, que por cierto es un tema que ya hubo un escándalo con tu hermano que le costó el puesto nada más y nada menos que a Pablo Casado, el presidente de tu partido. Resulta que te permites hacer unas obras sin permiso que inundan a un restaurante y la acaban arruinando. Y que además sabemos que el concejal y la funcionaria que denegaron ese permiso fueron apartados. Te permites tener en el garaje de ese inmueble un Porsche y un Maserati. Te permites que tu pareja, Alberto González Amador, el mismo tipo del dúplex, de la obra, de la estafa y de las comisiones, resulta que tuviera como principal cliente a Quirón, que es una mega empresa sanitaria que opera en la Comunidad de Madrid y que en estos años, por cierto, desde que Ayuso conoce a este señor y es pareja suya, ha sido privilegiada en concesiones, ha multiplicado sus pagos, tanto es así que se han utilizado fórmulas excepcionales después de destituir a la que era interventora general de la Comunidad de Madrid, que era la que les tenía que haber fiscalizado. Resulta que además tu pareja había tenido una coincidencia societaria con Fernando Camino, que era un directivo de Quirón, en una sociedad Insumos Médicos del Pacífico, que se utilizó en toda esta trama de empresas pantalla y de facturas falsas para defraudar a Hacienda. ¿Tú te has tirado 3 años durmiendo por las noches pensando que no te iba a pasar nada? ¿Que esto nunca iba a salir a la luz? ¿Pero qué sensación de impunidad es esa? ¿Qué falta de contacto con la realidad una vez que te has metido en tal huracán, en tal situación completamente anormal y vergonzosa? ¿De repente pensabas que no te iba a suceder nada? Bueno, pues esto es, evidentemente pueden ocurrir 2 cosas. Que o bien tienes una pérdida completa de conexión con la realidad y te crees impune, o que los señores que te han patrocinado, que pagan tu aparato de las tormentas, que es el que te defiende, y que te han puesto ahí de una u otra manera, te han prometido una impunidad que ahora no pueden permitirse, porque la cosa está yendo ya demasiado lejos y afecta precisamente, como he dicho al principio,
a la política de privatización sanitaria de la Comunidad de Madrid, donde se está viendo que la pareja de la presidenta tiene importantes intereses económicos con una de las empresas que operan en esta comunidad, llevándose unos presupuestos de cientos de millones de euros. Prada. Vamos a ver, le voy a dar un enfoque humano, que en realidad es que creo que en el corazón de este tema está el factor humano, ¿no? Y es que este hombre no es un ciudadano particular, este hombre es el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid y la presidenta de la Comunidad de Madrid está enamorada de él. Y la presidenta de la Comunidad de Madrid, como le ha ocurrido a tantos héroes trágicos, pues el amor les ciega y se dejan arrastrar en su caída por las insensateces, los crímenes o las truculencias de esa persona a la que aman. Y yo creo que es lo que está sucediendo aquí. Evidentemente, el novio de la señora Ayuso, pues hombre, es un hombre que se ha dedicado a actividades non sanctas, ¿no? Claro, es un técnico sanitario que se mete empresario y que termina teniendo un Maserati y un Porsche, ¿no? Es así, has dicho, Sí, ¿no? sí. En su garaje, pues evidentemente debería despertar los recelos, ¿no?, de cualquier persona que se acerque a él. Lo que ocurre que yo creo que aquí, repito, hay un problema de una pasión humana que es muy difícil de controlar, ¿no? Pienso que los asesores de Ayuso lo que tendrían que hacer es no tratar de convertir esa pasión ciega en algo que arrastre también a la administración, ¿no? Sino darse cuenta que en estos momentos Ayuso puede ser barrida por este asunto. Yo si fuese asesor de Ayuso, le diría que tiene que separar claramente estas cuestiones. Pero ella no solamente no las está separando, sino que está haciendo efectivamente que su máquina de propaganda, que los periódicos que le son más adictos, que todo su equipo de asesores, pues se pongan al servicio de tratar de limpiar o de adecentar las actividades de este señor, ¿no? A mí esto me parece un error grave. Silván, ¿cómo lo ves? Pues yo no desconozco si Ayuso está enamorada, si le pierde la pasión, pero yo creo que a Ayuso lo que le debería de perder es los principios de servicio público, ¿no? Cierta ética política, porque vamos, la política debe regirse sobre todo por ciertos principios básicos de conducta, ¿no? Y de los que Ayuso, que creo que es una mujer inteligentísima, es una líder política nata, creo que se deja asesorar menos de lo que creemos muchas veces. Ayuso adolece absolutamente de principios éticos en su comportamiento. Porque si bien lo que haya hecho su pareja es responsabilidad legal de su pareja, ella es presidenta de la Comunidad de Madrid, gestiona los presupuestos de la Comunidad de Madrid y debe dar una imagen pública que se rija de acuerdo a determinados principios, y entre ellos la transparencia, ¿no? La transparencia, la receptividad, capacidad para recibir críticas, principios de responsabilidad, la servicialidad. Es decir, ella está al servicio de la ciudadanía de la Comunidad de Madrid y cuanto menos debería ser un poquito más prudente y ser más pues más sensible, ¿no?, a lo que puedan estar pensando una parte importante de la ciudadanía madrileña con cuál es el ecosistema que rodea a Ayuso, ¿no? Porque ahora es su pareja, ayer era su hermano, luego eran sus padres, es decir, lo que rodea a Isabel Díaz Ayuso no parece que es un catálogo de buenas prácticas o de buenos comportamientos, roza todo bastante la legalidad, ¿no? Entonces, bueno, pues luego ya la ciudadanía de Madrid, bueno, pues hoy es más liberal, más ultraliberal, y hay una parte que hace oídos sordos a eso o que le gustaría copiar los modos de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Pero me parece que dice muy poco, muy poco de la clase política y de cómo debe regirse, ¿no? O sea, creo que
que hay códigos éticos, códigos de conducta en muchas organizaciones, en muchas empresas, y actitudes como las de Isabel Ayuso demuestran que la clase política también debería firmar, por lo menos, o preservar algunos códigos éticos, porque se los pasan absolutamente por la torera. Claro, no, pero es que esto además no es una cuestión de amor entre personas, que yo me da igual que lo haya o no lo haya. Esto es una cuestión de amor a un tipo de sociedad muy determinada, que es el salvaje oeste y el sálvese quien pueda. Eso es una situación no donde un señor tenía un negocio de coches usados y ha estafado a un fulano que pasaba por ahí en Parla. No. Esto es precisamente gente que se mete en el corazón de la privatización sanitaria de la Comunidad de Madrid y vive con una serie de comisiones gigantescas de una serie de negocios que tienen como objetivo lo que antes era público y lo que se ha convertido en un suculento negocio para diferentes empresas que están operando y que, por cierto, hay empresas del IBEX que tienen intereses en esas empresas. Se mueve mucho dinero. Solamente, por ejemplo, en alguno de los hospitales había aparecido unas concesiones extraordinarias de 700 millones de euros, aparte de lo que era el presupuesto. Estamos hablando de unas cantidades muy importantes. Madrid no es cualquier comunidad. La cuestión de todo esto, sobre si esto le va a hacer daño o no a Ayuso, hay que verla en que esta señora se ha tirado, además últimamente, meses hablándonos de la meritocracia, de la excelencia, de lo que sabemos en Madrid, lo que es madrugar y esforzarnos, y que esta es una sociedad diferente donde realmente lo liberal prima sobre el Estado opresor. ¿Esto era la meritocracia? ¿Esto era la excelencia? ¿Que un tipo se lleve 2 millones de euros por hacer 2 videoconferencias? ¿Esta es la excelencia de que alguien se ponga a vender vacunas a un país tercermundista e intente sacarle unas comisiones exageradas? ¿Exactamente dónde está aquí el emprendimiento cuando vemos que alguien que objetivamente no ha aportado ningún valor a la sociedad en la que vive, que es que esta gente son comisionistas, que no son empresarios que hacen una inversión, que crean riqueza, que crean trabajo? Es gente que lo único que está presente en la sociedad es para llevarse la pasta. Y resulta que después de tener que haberla aguantado durante meses contándonos a los madrileños las virtudes de este modelo, resulta que llega y nos enteramos que la señora y su pareja hacen esto. Pues mira, hay que ser extremadamente tonto para además haberla votado y encima defenderla. Porque esto evidentemente es un insulto a todo el mundo, pero sobre todo a sus votantes que se creyeron su discurso. Pero Bernabé, has dicho, este y su señora. No, yo creo que ella no ha hecho nada, ¿eh? Yo creo que ella no ha hecho nada. Otra cosa es que tenga noticia de lo que o que tuviera noticia de lo que ha hecho este señor, ¿no? Yo no he querido justificar la actitud de Ayuso en su pasión. Lo que pasa que creo que sí la explica. Sí explica la actitud de Ayuso, su pasión. Y no podemos decir, a mí eso me da igual. Bueno, hombre, ya sí, te da igual, pero entonces prescindes de lo humano. Claro, pero como lo humano está político... ahí. Te quiero decir, ¿tú crees, por ejemplo, que lo que ha hecho la mujer de Sánchez avalando empresas que contratan con el Estado no le ha ofuscado también la pasión al señor Sánchez? Pero es que lo de, independientemente pero es que de que no hay nada de la mujer de Sánchez, es que ni se le parece. Pero no digo que haya o que no haya. Quiero decir que si Sánchez no sintiera nada por su mujer, pues Sánchez no sintiera nada por su mujer y robóticamente pudiera dictaminar si lo que hace su mujer le perjudica o no, evidentemente le diría que no. Pero claro que sí, las pasiones actúan en nuestra vida. Esto es así. Perfecto. Esto es así. Pero cuando tú eres un dirigente político, Juan Manuel, lo que he dicho es que Isabel Díaz Ayuso efectivamente tiene que separarse de sus pasiones y por lo tanto no puede arrastrar a las instituciones en lo que ha hecho su novio. Pero después de este goteo de sucesos completamente anormales, ¿tú como dirigente político te acostarías tranquilo por las noches? Es que de verdad que a mí me llama la atención el despegue de la realidad que tiene esta gente. Yo sobre todo no me acostaría con ciertas personas tranquilas. Tú date cuenta, cuando tú vas viendo la sucesión de hechos, te das cuenta que no es que solamente intentaran cubrir el primero, es que han seguido aprovechándose de esa situación, de esa irregularidad, de una manera flagrante y les ha dado completamente igual. O sea, a mí se me ocurre, soy dirigente político, imagínate, y hago una sola de estas cuestiones que hemos citado aquí, y yo los tendría aquí en la garganta. Macho, es como decir, pero realmente esta señora se pensaba que esto cuando saliera, que lleva ya desde principios de febrero a la opinión pública, no iba a causar un gran estupor al menos. Pues no. Como se vio, por cierto, en la primera declaración que hace, miente en todas y cada una de las líneas de su discurso.
colándonos una serie de mentiras, bueno, que ya hemos llegado al punto que nos da igual. Y por cierto, y manda a su jefe de gabinete a hacer vergonzosas tácticas de ocultamiento para que nos fijemos en las barbaridades que dice, en vez de esto. Es que es una detrás de otra. Entonces, bueno, la supuesta, esta fama que tiene Ayuso de que nunca le ocurre nada por mucho que haga, veremos esta vez hasta dónde llega. Dame un segundo. A punto de llegar a las 11 de la noche, 10 en Canarias. ¿Cómo está Sevilla? Yago de Vega, buenas noches. Hola, Aimar, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas. Solo te voy a decir, cielo completamente despejado, 24 grados de temperatura, una temperatura ideal. Ahora mismo estoy en la Plaza de los Reyes. Delante tengo iluminada, preciosa, la Giralda. ¿Tú cómo crees que va esto? Me hago una idea. Muy bien, Aimar, va muy bien. Hay un maravilla. ambientazo, todo muy sano. La verdad es que no hemos visto ni un solo incidente, cosa de agradecer. Eso sí, hay un montón de aficionados del Athletic. Yo decía con Gallego en hora 25, proporción 10-1, y me dicen, ¿dónde vas? Proporción 21 ahora mismo de aficionados del Athletic sobre aficionados del Mallorca, que es cierto que evidentemente el desplazamiento que tienen es bastante más complicado que los aficionados del Athletic Club, pero ahora mismo es que es un mar rojiblanco las calles de Sevilla. Van salpicando algunas camisetas rojas completas del Mallorca, pero ¿qué te voy a decir? Pues una maravilla lo que estamos viviendo. Y además tú en tu salsa, claro. Yo en mi salsa, vamos, yo aquí, y que no me saquen. Que vaya bien mañana, Yago. Un abrazo, te escuchamos esta noche. Chao, adiós. Chao. La ropa para mañana. Jordi Carbo, buenas noches. ¿Para Yago o no? Porque sí, venga, vamos a empezar por Yago y por todos los... Mira, si yo aunque llueve ni se entera de la emoción. No, ni se entera. Y por todos los que vayan a estar mañana allí en Sevilla. Si hoy en Sevilla se han alcanzado los 30 grados, mañana va a ser bastante más ideal, porque no será tan alta la temperatura máxima y durante el partido se estará cerca de los 25, es decir, un calor más que soportable. Y calor es la palabra que va a definir el día de mañana en, podríamos decir, el 70% del país. Lo más significativo va a ser la máxima que esperamos para el Valle del Ebro, en su parte central, especialmente en la provincia de Zaragoza. No nos extrañaría alguna máxima de hasta 35 grados, cuando el récord para un mes de abril, desde que hay registros, está alrededor de los 32, pero es que nos acercaremos a los 30 en la parte alta del Valle del Guadalquivir, en la provincia de Albacete, y en prácticamente todo el país máximas de 25 a 30 grados, y poco frío va a hacer esta noche. Dos excepciones, para mañana también el domingo, en el noroeste, ambiente fresco, lluvia en Galicia, en el Mediterráneo, algunas nubes y nieblas, también ambiente fresco. El domingo la lluvia ganará protagonismo también en Extremadura, Castilla y León y Galicia, y durante todo el fin de semana mucha calima. Hasta el lunes, Carbón. Buen fin de semana. El Ministerio de Sanidad ha conseguido finalmente sacar adelante su plan antitabaco con el apoyo de las comunidades del PP. Parecía imposible, llevaban semanas en un debate tensísimo y finalmente los populares han cambiado su postura. Hasta ayer se negaban, hoy han dicho venga adelante, porque según ellas Sanidad se ha comprometido a no imponer cuáles serán los espacios sin humo, algo que por otro lado no cambia para nada el plan, porque en ningún momento se concretaba cuáles eran los espacios sin humo. Mariola Lourido, buenas noches. Buenas noches, Aimar. Saltó la sorpresa tras la larga reunión. Hasta los periodistas nos quedamos desconcertados al escuchar a las comunidades del PP, son 11 y tienen la mayoría, decir que hacían suyo el plan antitabaco y que trabajarán en su desarrollo. Esta mañana pintaba muy negro e incluso la ministra tuvo palabras duras, las acusó de negacionistas y de rendirse a presiones, pero por la tarde ya era un día histórico. Que España vuelve a estar en la vanguardia. Como ministerio también cumplimos un compromiso que adquirimos nada más entrar en este ministerio, y creo que el paso histórico que damos hoy nos va a llevar a tener un país más sano. El PP justifica su giro, dice que Mónica García ha cedido en dos de sus demandas. Por un lado, que parte de la recaudación de la subida de la cajetilla del tabaco vaya a medidas del plan. Por otro, que no sea una prohibición, sino recomendación o autorregulación, fumar en los nuevos espacios libres de humo. Hasta 3 veces dijo consenso el consejero gallego Julio Comesaña. Pero desde luego se ha abierto la puerta a que no todo sea prohibir en los espacios libres sin humo, que era un poco lo que nosotros planteábamos. Yo diría que sí, que el resultado es bueno para todos. Te lo digo, con consenso. En realidad, estas medidas no dependerán de las comunidades autónomas. Será Sanidad quien lleve al Consejo de Ministros las reformas legislativas que luego se negociarán y aprobarán en el Congreso. Veremos entonces si sale adelante la prohibición de fumar en terrazas, marquesinas, estadios de fútbol o playas, como quiere Mónica García. Esta semana se cumple un año de Magariños, el acto en un polideportivo de Madrid
en el que nació Sumar, se oficializó Sumar como proyecto, como coalición, a Yolanda Díaz como líder al frente de la fuerza que quería aglutinar a todo el espacio político a la izquierda del PSOE, trascendiendo a Podemos. Un año después, Bernabé, tu análisis sobre la evolución del proyecto, su presente, su futuro. No, sin duda alguna dificultades notables que no se pueden soslayar. Y además lo voy a intentar contar rápido. O sea, yo creo que hay 3 factores esenciales. Una, el contexto histórico en el que estamos, que no es el mismo del de hace 10 años. Tú hace 10 años montabas una asamblea y ponías allí un ficus a dirigirla y te aparecían 200 personas, porque el contexto que había en la calle era de una enorme movilización. La gente quería cambiar las cosas, tenía una sensación de falta de representatividad, y eso dio pues la oportunidad que partidos como Podemos aparecieran. O sea que esto es algo que, independientemente de cómo lo hiciera Sumar, va a estar ahí. Es mucho más difícil ahora que algo nuevo eche a andar, y esto es algo al margen de la propia Yolanda Díaz o los dirigentes de Sumar. Luego hay algo que ya tiene que ver con ellos, que es la organicidad. Es muy difícil enterarnos de qué es Sumar. Incluso gente que está dentro tiene dificultades verdaderas para saber hacia dónde quiere ir el proyecto de Sumar, en el sentido de que no se sabe al final si es un partido, es una coalición de partidos, los partidos cuál es el papel que van a tener respecto a, los planes han ido cambiando. Al principio parecía que Sumar iba a ser la marca territorial en muchos lugares, y ¿qué es lo que ha ocurrido? Pues que cuando tú no tienes la fuerza necesaria, los partidos que ya estaban previamente, es decir, Compromís, los Comunes, Más Madrid, incluso de una forma menor Izquierda Unida, pues te dicen que no, que ellos quieren o tener su marca o tener el control sobre el territorio en el que ellos tienen pues mayor presencia. Y por último, creo que hay algo que es lo más importante, al final, que es la cuestión ideológica, que es entender efectivamente la pulsión de estos momentos. Es decir, a mí me llama la atención mucho, lo llevo diciendo creo que tiempo, como Yolanda Díaz, cuyo papel ha sido muy relevante en este gobierno, en el Ministerio de Trabajo, que ha conseguido verdaderos avances muy notables y darnos unas cifras de empleo y de calidad del empleo que no se habían visto nunca, como sin embargo atribuye un papel mucho menor cuando es candidata o cuando es dirigente de Sumar a su papel en el Ministerio de Trabajo. Al menos esa es la sensación que tenemos muchos, y creo que tiene que ver, entre otras cosas, con que la conformación que ha ido haciendo de su espacio pues se ha dado con personas que precisamente no tenían una vinculación ideológica especialmente con el mundo del trabajo, ¿no? ¿Cuál es el problema de todo esto? Pues que al final toda la inercia que tú tenías a lo mejor en el año 2020 has ido perdiendo. Ahora mismo Yolanda Díaz es alguien, y Sumar, que no despiertan una especial antipatía en nadie, pero que desde luego parece que no están despertando una movilización notable tampoco en ningún sector. Sumado además a un problema que tienes, que es el propio Podemos, que es un partido que ha entrado pues, en una dinámica evidentemente descendente, pero que te puede hacer daño porque siguen estando ahí además intentando ocupar el espacio de somos los más radicales, ¿no? Escenográficamente. Están consiguiendo incluso pues presencia, fíjate, en medios, entiendo, con aquello de bascular, digamos, sus críticas a Sánchez especialmente y algunas votaciones internas en el Consejo de Televisión Española. Al final tienes que las cosas, y este es el resumen de todo, los proyectos políticos, muchas veces creo que los dirigentes se piensan que los pueden impulsar ellos por tener buenas ideas, y no es así. Al final creo que hay que contar con el momento en el que estamos y saber olfatear muy bien cuál es el espíritu de época para adaptarte al mismo. Silván. Sí, la coyuntura, ¿no? Que se llama, saber interpretar, entender la coyuntura. Yo antes hablaba de que Íñigo Urkullu había echado a dormir a la sociedad vasca después de años de terrorismo, y Podemos emergió en un contexto de impugnación de la casta o el pueblo, el no nos representan, y la figura de Yolanda Díaz emerge con muchísima fuerza como ministra de Trabajo por una alta competencia y capacidad y conocimiento de su ámbito de actuación, ¿no? y con una eficacia y una solvencia fantástica durante la pandemia, con la articulación de los ERTEs y con una capacidad de negociación, ¿no? Todo eso se diluye como un azucarillo porque
Bueno, porque no tuvo en ese momento de impulso el respaldo de quien la designó, ¿no?, de Pablo Iglesias, sino que era una piedra en el zapato constantemente, y eso el votante lo percibe y lo penaliza, ¿no? O sea, las divisiones no están bien vistas por el elector, la electora, o sea, los votantes lo penalizan a los partidos. Y luego hay un problema de capital social, seguramente en ciudades como Madrid, Barcelona, muy grandes, donde bueno, pues puede renovarse. En entornos más medianos o pequeños es difícil, o sea, que vuelvan a emerger espacios políticos que ilusionen, porque hay un capital social que se ha ido diluyendo, que se ha ido fracturando, que se ha ido desencantando de todas esas disputas, de esos procesos, y no entienden ahora cuál es el objeto de este espacio, ¿no? O sea, ahora mismo. Entonces, el momento Margariños, que parecía que iba a ser un momento refundacional del espacio, pues ahora mismo cuesta verlo, porque además en Madrid en las elecciones generales tuvieron un resultado decente, aupados, bueno, por el freno a la ultraderecha, pero Sumar no es un espacio que esté conectando con la población más joven, ¿no? Que es, digamos, que es una posibilidad de adquirir nuevo capital social, ¿no? Que es esa gente que se suma a los procesos electorales, que se socializa políticamente. Ese votante en España lo está captando Pedro Sánchez. O sea, Pedro Sánchez es un político más atractivo para los más jóvenes que Yolanda Díaz, Errejón y todo el espacio que ocupan ahí, ¿no? Entonces va a ser complicado. Es verdad que, bueno, ahora pasan estas elecciones autonómicas, las vascas y las catalanas, y habrá un tiempo para que el espacio se pueda recomponer, pero a mí creo que además de la organicidad, el capital social y la coyuntura, los tiempos ahora mismo, yo creo que estamos un poco todavía viendo a ver por dónde supura la sociedad, ¿no? Por dónde emergen las fracturas que se perciben, ¿no? Y no parece que sea el mejor momento para Sumar, ¿no? Juan Manuel. Yo creo que Yolanda Díaz nunca ha tenido la fuerza aglutinante, porque claro, habéis mencionado mucho las disensiones que han surgido en el ámbito de la izquierda, con la escisión de Podemos, con la cantidad de grupúsculos que se han sumado al proyecto. Pero, por ejemplo, Pablo Iglesias sí tuvo esa fuerza aglutinante, hasta el punto de que Izquierda Unida tuvo que pasar por las orcas caudinas, por tuvo debajo que aceptar. Del futbolín, sí, por debajo del futbolín. Claro. Sí. Yo creo que Yolanda Díaz nunca ha tenido esa fuerza aglutinante, nunca la ha tenido. Y creo que del mismo modo que ha demostrado competencia en las labores de gobierno y capacidad para sentar a la mesa a agentes de mentalidad y de premisas muy opuestas, creo que sin embargo tiene un discurso delicuescente, un discurso a veces demasiado vago, que hace que no suscite entusiasmo entre sus hipotéticos votantes. Y yo creo que esto es una cosa que al principio se achacaba a que ella quería transmitir una imagen de moderación, pero es que yo creo que a medida que pasa el tiempo nos vamos descubriendo que no hay consistencia, porque tú puedes ser fortiter in re y puedes ser suaviter in forma, pero yo lo que veo que a Yolanda Díaz le falta la fuerza en la sustancia. Eso es una lección ideológica, ¿eh? Eso es una lección ideológica, por lo que sea, que yo no sé por qué, de su partido, de su equipo de comunicación, de que su dirección, de quien sea. Ya, pero eso es un error, eso es un error grave, porque repito, tú puedes decir las cosas de buenas maneras. La Yolanda Díaz, que en el Congreso ponía las cosas muy difíciles al PP cuando le decía, aquí tengo un dato. Y era contundente, educada, pero concreta y, en fin, era alguien que, que sí levantaba en ese momento. Creo que hay una cosa que a Yolanda Díaz le perjudica mucho, la verdad, y creo que es que en la campaña electoral de las nacionales, Pedro Sánchez dice abiertamente que él quiere gobernar con ella, que él está encantado de gobernar con ella, y ella tendría que haber marcado diferencias. Claro, al no marcar diferencias, pues te conviertes en un peón subalterno del Partido Socialista. Y esto, yo creo que hay votantes a la izquierda del PSOE que no lo ven bien, Si a eso sumamos ciertas posiciones, que esto ya es un problema no solamente de Sumar, sino que creo que es un problema de ciertas izquierdas o nuevas izquierdas en los últimos años, que asumen discursos sobre todo procedentes de Yanquilandia, que
que el votante de izquierdas europeo, o cierto votante de izquierdas europeo, los percibe como discursos hijos travestidos del capitalismo. Y esto creo que también la izquierda española, la izquierda del PSOE, los ha abrazado de una manera un poco insensata. Entonces yo creo que todo eso actúa también en detrimento de las capacidades que tiene Sumar para aglutinar a todo ese voto, ¿no? Lo creo sinceramente. Y luego, claro, está evidentemente que haya estado siempre Podemos actuando de carcoma, ¿no? Pero, repito, si Sumar y su líder, Yolanda Díaz, hubiesen tenido fuerza aglutinante, en estos momentos Podemos estaría hecho fosfatina. Sí, evidentemente. Sí, ¿quiénes son los seguidores de Sumar, no? O sea, yo preguntaría, para que haya liderazgo tiene que haber seguidores, y cuál es esa capacidad que tiene de movilizar. Yo por eso creo que ahora mismo... Yo creo que sí, yo creo que eso está muy claro. Yo creo que una izquierda que no se reconoce como socialdemócrata, que se reconoce, bueno, con anticapitalista, y yo creo que sí, yo creo que ese electorado existe, claro que existe. Lo que pasa es que es un electorado desencantado y es un electorado pero que es un electorado al que vaya a votar. No lo reconoce porque les parece que no está defendiendo. Claro, pues entonces, o sea, no existe, o sea, el espacio que está intentando ocupar ahora mismo Sumar, que está tan colindante con el Partido Socialista, ¿no? En muchos ámbitos parece que es un poco la izquierda un poco más ilustrada, más burguesa, un poco más moderna, más cosmopolita, ¿no? Un poco más joven, pero es más X que boomer, pero tampoco a mí me llama la atención. Me llama la atención porque Pedro Sánchez es un líder político que ahora mismo está enganchando muchísimo mejor con la población joven que un partido como una figura como Yolanda Díaz y un espacio como Sumar, que tiene figuras políticas muy jóvenes, bastante más jóvenes que Pedro Sánchez. Yo creo que aquí a tener en cuenta es que si tú ves que la sociedad en la que estás efectivamente no se te parece a ti, lo hablamos antes con H. Bildu, puedes intentar efectivamente adaptarte cuando eres un partido con un aparato capaz de llevar adelante un mensaje, pero cuando no, eres un partido mucho más pequeño, lo que tienes que hacer es apostar por unas líneas determinadas que al menos en el pasado a la izquierda le dieron buenos resultados, y Yolanda Díaz estaba obteniendo muy buenos resultados con la cuestión del trabajo, una cuestión que ha sido abandonada, no sé muy bien exactamente por qué motivos o qué inercias, que ha llevado a que al final haya una panoplia efectivamente de propuestas, pero que donde efectivamente Díaz era fuerte es el punto menos interesante que tiene Sumar, y eso evidentemente es una contradicción. Es una contradicción. El nivel de avances que se han producido en el mundo del trabajo con en el tiempo, durante el mandato de Yolanda Díaz, ha sido muy elevado. El nivel de conquistas. Se puede seguir avanzando. Ahora su propuesta es la de reducción de la jornada laboral, y suena snob, ¿no? Vamos a trabajar menos para vivir mejor. Parece que van demasiado a la vanguardia. O sea, la sociedad todavía no está preparada para ver posible, factible, que eso pueda ser real, ¿no? Veremos, ¿eh? Bueno, veremos, sí, veremos, pero suena suena a canto celestial, ¿no? Cosas que suenan a irreales. El artista Laurie Anderson ha reconocido públicamente que habla a través de la inteligencia artificial con su marido muerto, el mítico Lou Reed. Obviamente no es él, es un modelo conversacional generado por inteligencia artificial que emula y a ella le hace parecer que está hablando con su marido muerto. Y está enganchada a ello. Josema Jiménez. El mundo dibujado por la serie Black Mirror cada vez se hace más real. Todo empezó como parte de un experimento artístico de Anderson que introdujo en un modelo de inteligencia artificial una gran cantidad de escritos, canciones y entrevistas del cantante, que murió en 2013. 11 años después, el algoritmo resultante permite que Laurie Anderson escriba a un chatbot de inteligencia artificial generado para emular a Lou Reed y que éste le pueda contestar. Hace ya una década del estreno del mítico episodio de Black Mirror, Ahora mismo vuelvo, en el que una mujer, tras perder a su novio en un accidente, lo reemplazaba haciendo uso de la inteligencia artificial. Tienes poros y líneas. Es mapeado de texturas. Los detalles pequeñitos son visuales. 2D. Mira, tócame los dedos.
Aunque todavía el servicio de reemplazo físico que planteaba la serie no está disponible, Anderson confiesa en una entrevista en The Guardian que está completa y tristemente enganchada a hablar por escrito con su marido muerto, que no puede parar de hablar con él y que sus amigos no lo aguantan. La artista ha mostrado su proyecto, una exposición que comparte nombre con un tema de The Velvet Underground, la banda que dio fama mundial a Lou Reed. Bueno, hay que decir que exactamente esto es lo que planteó Unai Sordo, líder de Comisiones Obreras, hace 3 meses en la Cena de los Idiotes. Le miramos todos alucinando y dijimos, pero ¿qué estás diciendo? Bueno, pues... Pero esa señora no quiere a Lou Reed, quiere a Lou Reed capao. Quiere un Lou Reed que no se embronque con ella, quiere un Lou Reed que no pegue un portazo y se vaya de casa, quiere un Lou Reed que no llegue borracho a casa, quiere un Lou Reed que no riña con su suegra. Claro, eso no es Lou Reed, es Lou Reed capao. ¿Hablarías con un muerto, con algo que emule a un muerto al que tú quieres? Es tremendo y estamos viendo las consecuencias terribles que puede tener en nuestra psique, porque evidentemente cuando tú quieres a alguien, quieres seguir teniéndole, pero no tienes realmente a la persona, sino que tienes un reflejo, que efectivamente, fíjate, es una de las cosas de las que habla la canción de la Velvet. Una canción de amor un poco inquietante, porque hay que investigar exactamente a qué se refería en los tratamientos que recibió Lou Reed. Yo creo que estás enfermo cuando quieres seguir hablando con una persona que está muerta. Sí, bueno, tienes duelo, ¿no? O sea, tienes un amor profundo. Pero el duelo yo creo que lo tienes que metabolizar de otra manera. Sí, pero bueno, ¿no? si todo lleva su tiempo. A Díaz Ayuso le llevará su tiempo también. Pero mira, Díaz Ayuso lo que podía hacer Díaz Ayuso lo que podía era romper con el novio y cogerse una inteligencia artificial. Hay una película maravillosa de Phoenix que es Her, que es lo que se enamora también de Joaquín Phoenix y es maravillosa, ¿no? A mí no me gustaría pasar por eso, pero empatizo con esa sensación. Eva Silvan, Juan Manuel de Prada, Daniel Bernabé, un abrazo, amigos. Un abrazo, hasta pronto. Disfruten del fin de, nos vemos el lunes. Adiós. That inside you're twisted and unkind. Let me stand to show that you are blind. Please put down your hands, 'cause I see you. Find it hard to believe you don't know the beauty you are. But if you don't, let me be your eyes, a hand to your darkness, so you won't be afraid. When you think the night has seen your mind, that inside you're twisted and unkind. Let me stand to show that you are blind. Please put down your hands, 'cause I see you. I'll be your mirror. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.